Muy buenos días, buenas tardes para todos. Es un placer para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Central de IPS poder participar de este curso precongreso de la SILACO. Soy el doctor Julio Burgos, neurocirujano de dicho hospital. Hablaremos de investigación diagnóstica de las metástasis espinales. Es importante mencionar que en todos los algoritmos de tratamiento de los pacientes con metástasis espinales es fundamental el diagnóstico histológico, es decir, saber qué tipo de tumor tiene el paciente y de ahí en más poder determinar cuál es el tratamiento a seguir y el pronóstico obviamente del paciente. Entonces, el tumor, encontramos que la columna es el tercer lugar más frecuente de metástasis luego del hígado y los pulmones. Entonces, el filtro después de estos órganos. Y el 50% de las metástasis óseas se ubican en la columna vertebral. 40-70% de los pacientes con neoplasia desarrollarán metástasis y en la columna, sí, y 10 a 20% de estos desarrollarán compresión medular. Entonces no es poco el número de pacientes que tendremos con compresión medular y con metástasis en la columna. Este es un estudio multicéntrico de China, 1.196 pacientes, un estudio retrospectivo de pacientes con metástasis en la columna, donde podemos observar que hubieron 717 pacientes de sexo masculino y 479 de sexo femenino. El promedio de edad fue de 59 años, un dato muy importante. No es lo mismo tener un paciente de 30 años con una lesión en la columna que uno de 60 años o más. Y vemos que en los pacientes de sexo masculino, el tumor más frecuente fue el de pulmón. En segundo lugar, tumores de origen desconocido, luego riñón, hígado, vías biliares y próstata. Y en pacientes de sexo femenino también fue el pulmón el sitio más frecuente, seguido de la mama, desconocido y en último lugar tiroides. Entonces, para conocer un poquito el tipo de tumor que estamos buscando en un determinado tipo de paciente. Este es un estudio multicéntrico de Asia, Europa, Reino Unido y Estados Unidos de 1991 a 2016, de 2001 pacientes con metástasis en columna. El promedio de edad fue de 58 a 62 años. Es muy importante tener en cuenta este promedio de edad para saber qué buscar en determinado paciente. Y vemos que varía un poquito el tipo de tumor que predomina dependiendo del lugar en el que se encuentra el paciente. Obviamente eso tiene que ver con factores ya sea ambientales y también genéticos. En Asia el pulmón fue más frecuente, seguido de hígado, renal y mama. En Norteamérica también pulmón, seguido de mama y renal. Europa continental, mama, próstata, pulmón y renal. Y el Reino Unido, mama, próstata, renal y pulmón. Entonces, más o menos pulmón, mama y renal son los tumores más frecuentes. Y la bibliografía habla de que un 3 a 4% de pacientes no se puede determinar el tumor primario. Entonces, en estos pacientes es fundamental hacer un buen examen físico completo, neurológico, tiroides, mama y próstata, teniendo en cuenta lo que ya vimos, cuáles son los tumores primarios más frecuentes que desarrollan metástasis en la columna. Entonces, laboratorio completo, hemograma, PCR, BSG, enzimas hepáticas, proteinograma electroforético, fosfatasa alcalina y PSA también. Imagen de resonancia de la columna, tomografía, un barrido tomográfico y después se ve ya si es necesario PET o PET con tomografía. En este estudio desarrollaron un algoritmo para poder evaluar este tipo de pacientes. Como decíamos, historia de examen físico, ¿sí? Un examen físico enfocado en la lesión, en los lugares más frecuentes de metástasis. Si se determina algo anormal, se estudia la imagen en forma definida en esa región. Si es normal eso, se piden laboratorios completos, urinario y sérico de proteinograma, química completa. Si es anormal, se estudia ya en forma definida. Si es normal si son normales estos estudios, se estudia el hueso con radiografía o tomografía de huesos largos, ¿sí? Y se determina una biopsia o no. Si eso es normal, también se estudia abdomen, pelvis, tórax, buscando en la tomografía alguna lesión. Con este adecuado examen físico, laboratorio completo, imágenes, etcétera, con un determinado workup, se puede llegar al 85% de diagnóstico de este 3 o 4% que originalmente llegan sin un primario definido. Entonces, ya es mucho menor el rango de pacientes que pueden quedar sin diagnóstico luego de un bien adecuado examen del paciente. Entonces, encontramos que este es un artículo de revisión publicado en 2019 también, donde encontramos que la columna es el sitio más frecuente de metástasis de origen desconocido. Es decir, teniendo en cuenta todo el tejido óseo, la columna fue el sitio más frecuente de metástasis de origen desconocido.
y este corresponde al 2% de todos los tumores y conllevan un muy mal pronóstico. Entonces, otra publicación bueno, entonces, historia clínica determinada, todos los antecedentes del paciente, examen físico adecuado, estudios de laboratorio, tomografía. Si esto arroja algún dato llamativo, hay que ya definir si se biopsia o no la lesión. Una lesión más accesible, ya sea en la mama, sea en la tiroides, sea en el riñón, etcétera. Y luego con los estudios ya de inmunomarcación se busca qué tipo de tumor es el primario. Y las investigaciones adicionales, depende del tipo de tumor también, obviamente, todo el estudio de la columna, ya sea con tomografía o con resonancia. Entonces, en el artículo de revisión se observó que en estos pacientes se pudo llegar a un primario, al final del estudio se pudo llegar en un 50%, 44%, 65%, 85%, 92%, 88% y 96% respectivamente de primario definido de aquellos pacientes que llegaron a la consulta sin un tumor primario diagnosticado aún. Entonces vemos aquí que los más frecuentes de estos pacientes por un riñón, pulmón. ¿Por qué se cree que el pulmón y el riñón son los tumores que más frecuentemente producen estas metástasis al inicio de origen desconocido? Porque son más agresivos y porque necesitan un tamaño mayor que los tumores, por ejemplo, de próstata o de mama para volverse sintomáticos. Es por eso que los tumores de próstata y de mama son los que más frecuentemente producen metástasis con un primario ya definido. En cambio, pulmón y renal son los que más frecuentemente producen metástasis sin un primario definido al diagnóstico. Esto es un estudio muy interesante, retrospectivo también de 286 pacientes con lesiones en hueso sin un primario definido. Y ellos dividieron, digamos, este adecuado workup en 9 pasos. Unos primeros 5 pasos que son exámenes comunes y unos 4 últimos pasos que son exámenes ya más específicos y más invasivos. Número 1, entonces, historia clínica, lo que decíamos. Historia clínica, examen físico, radiografía de tórax, exámenes de sangre, marcadores tumorales y un barrido tomográfico de abdomen, tórax y pelvis. Es fundamental esto para el diagnóstico. Y un segundo paso, digamos, de exámenes más específicos, más invasivos, que son la biopsia ósea, imágenes específicas del probable origen y biopsia de médula ósea, como ven que es un octavo paso recién, y un PET scan, que es el último paso. Como decíamos, la columna fue el sitio más frecuente de metástasis de origen desconocido, y también es importante mencionar que en las lesiones múltiples el promedio de seguridad es mucho menor que en las lesiones solitarias, y eso fue estadísticamente significativo. Y como ven aquí, cuando la lesión se ubica en la columna, cuando esta metástasis o sea origen desconocido se ubica en la columna, el promedio de seguridad es mucho menor también. Y como ven aquí, el tumor más frecuente como origen de la metástasis de origen desconocido fue el pulmón, seguido por el mieloma en esta casuística de pacientes. Luego ya de origen desconocido que no pudieron llegar al diagnóstico, no pudieron llegar, próstata, linfoma, renal, hígado, mama, gástrico. Entonces también tumores ya menos frecuentes. Este es un cuadro muy interesante donde nos muestra en qué porcentaje ayudó para poder llegar al diagnóstico de un primario cada estudio, cada paso que dividimos al principio de 1 al 9, cómo fue ayudando a cada paso para llegar al primario definido. Vemos aquí que la historia clínica del examen físico no aportó nada para confirmar un primario, ¿sí? Radiografía de tórax 5,9%, exámenes de sangre agregó un 17,1%, que es un número importante, pero el que más, el estudio o el paso que más agregó para poder llegar a un primario definido fue el barrido tomográfico, en un 30,4%. Como vimos, el tumor más frecuente es el de pulmón y el renal. Entonces, con un barrido tomográfico ya podemos llegar a una gran mayoría de diagnóstico de primario definido. Biopsias óseas ayudó en un 19,2%, llegando hacia un 72,7% de diagnóstico en primario. Luego, los estudios de origen, ya sea mama, ya sea tiroides, ya sea próstata, agregó un 14,3%, y la biopsia de médula ósea y el PET no agregaron casi nada también al diagnóstico de un definitivo. Es importante mencionar, como veíamos, que las biopsias óseas agregaron solamente un 19,2%, pero es porque no fue necesario realizarlo en todos los pacientes, es decir, de 286 pacientes lo realizaban 141 pacientes y solamente 3 pacientes de estos no arrojó un resultado positivo la biopsia.
¿Y por qué no biopsiar primero las lesiones de columna que tenemos en la consulta? Y porque podría ser identificada una lesión más accesible. Hay veces que tenemos lesiones en columna cervical o en columna dorsal, donde los pedículos por ahí son pequeños y el riesgo de lesionar la médula es alta. Entonces, si pudiéramos localizar una lesión más accesible, ya sea en pulmón, riñón, etcétera, sería mejor. La metástasis de los tumores de células renales pueden estar muy vascularizadas, por lo que se podría tener un sangrado, por ejemplo, al punzarlas. Si la lesión corresponde a un mieloma, podría no ser necesaria la biopsia, ¿sí? El estudio más, digamos, más sensible para diagnosticar en este estudio particular que estábamos hablando recién fue el proteinograma electroforético. Y el análisis histológico de la biopsia no siempre identifica el tumor primario, y será más fácil para el patólogo un diagnóstico histológico si ya tiene idea de dónde pudiera haber un primario definido. Es decir, antes de llegar a la biopsia ósea, es fundamental primero hacer todos estos estudios de rutina, laboratorios, imágenes, etcétera, y en gran medida ya podremos tener un primario definido. ¿Y cómo hacemos la biopsia ósea, la biopsia de columna en caso de que la necesitemos? Y se ha demostrado que la biopsia transpedicular percutánea con una aguja con un trocar tiene un alto índice de rentabilidad, 93%, sí, es de bajo costo y es un estudio rápido, es un estudio que se puede hacer en forma ambulatoria, con anestesia local inclusive. Entonces es muy importante, obviamente, teniendo en cuenta que se ha demostrado que en las lesiones líticas es mucho más alto porcentaje de rentabilidad que en las lesiones escleróticas por ciento, con un promedio de 75%, y obviamente tener en cuenta estas áreas que están rayadas, digamos, donde no se puede acceder por vía transpedicular. Entonces, se determinó entonces 93% de rentabilidad y más alta para las lesiones metastásicas. Este es un estudio de comparación de resonancia con tomografía de pacientes con metástasis en la columna, ¿sí? Es importante mencionar que la resonancia es mucho mejor para determinar lesiones mucho antes de que aparezcan ya lesiones, ya sea líticas o blásticas en la tomografía. La resonancia por infiltración en la médula ósea puede determinar lesiones mucho antes. Podemos ver aquí, por ejemplo, una tomografía casi normal. En cambio, la resonancia ya se encuentran cambios debido a infiltración en la médula ósea. Y en 639 metástasis con un promedio de edad de los pacientes de 60 años, se obtuvo una sensibilidad específica para lesiones líticas y blásticas en tomografía del 66,2 y 99,3%. En cambio, la resonancia, 98,5 y 98,9%, mucho más alta entonces para la resonancia magnética, y mucho antes también se pueden determinar ya lesiones en la resonancia magnética. Y el porcentaje de falsos negativos es mucho más alto en la tomografía, 68 pacientes, y en cambio en la resonancia solamente 3 pacientes. Y hablando de imágenes en particular, este es un estudio, un metaanálisis comparando la sensibilidad y especificidad del PET, de la tomografía, la resonancia y el centellograma para diagnóstico de metástasis ósea en columna, revisión sistemática de 15.200 pacientes. Se obtuvo que el pulmón fue un lugar más frecuente, mama, próstata, linfoma, tiroides, etc. Y la sensibilidad fue igual, fue comparable tanto para el PET como para la resonancia, y mucho mayores y estadísticamente significativo que el centellograma y la tomografía. Tener en cuenta que tanto el PET como la gammagrafía son son estudios funcionales, ¿sí? Son estudios funcionales y no tanto estructurales, ni como por ejemplo para planear cirugía como la tomografía o la resonancia magnética. Entonces, la especificidad fue, y hablando de especificidad en particular, fue igual para el PET, para la tomografía y para la resonancia, y mucho mayores que el centellograma. Tener en cuenta que el centellograma no es específico, es sensible, pero no es específico porque en patologías ya sea traumáticas, en patologías degenerativas, puede también ser positiva la centellografía y no da una imagen estructural importante como puede hacer la tomografía, por ejemplo. Y más aún si se asocia, por ejemplo, la tomografía con el PET, es mucho mejor para determinar lesiones líticas, por ejemplo, que la centellografía, que es mucho mejor para determinar lesiones, para diagnosticar lesiones blásticas, debido al aumento de la acción osteoblástica. Entonces, tener en cuenta esto en cuanto a imágenes, y cuando se asocia el PET, ya sea el PET con la tomografía o con la resonancia, es mucho más alto aún la sensibilidad para determinar lesiones secundarias en columna. ¿Cuáles son nuestros mensajes finales?
Es muy importante hacer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, es fundamental para tener en cuenta los antecedentes del paciente, conocer la epidemiología, buscar lo más frecuente, utilización adecuada y paso a paso de los métodos auxiliares de diagnóstico, un manejo siempre obviamente multidisciplinario, son pacientes que requieren de un clínico, de un oncólogo en su tratamiento, en su manejo, y recordar siempre que el tratamiento de las metástasis de columna es paliativo, no es curativo. Nuestra, nuestro deber, digamos, nuestra participación con estos pacientes no va a ser curativo y es muy importante tener en cuenta eso para no excedernos también siempre en el tipo de tratamiento que realicemos.